Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Bet Free. No quiero marcas en mi cuello basados en el libro. King, Uea, hueles bien. Uea, detente ahora. Antes de que las cosas se salieran de control, lo empujé rápidamente y le dije con frialdad: ¿qué es esto? Tiré levemente del escote de la bata de baño para que el hombre viera lo que había hecho. King se frotó los ojos y miró hacia arriba. Después de ver a dónde estaba señalando, simplemente optó por levantar las cejas. King, oh, ¿eso es una marca? No te lo dije, no me hagas este tipo de marcas, le dije con una cara seria. Ni siquiera me di cuenta de lo que me estaba haciendo anoche mientras entraba y salía de mí, y fue solo esta mañana en el espejo del baño que vi una marca roja en mi cuello. He dejado claro desde el principio que no me gusta ver marcas rojas y moradas en mi cuello. Me preocupa que otras personas lo vieran. Incluso si mi cuello casi siempre está cerrado, siempre me siento incómodo. Se me olvidó, anoche estuve un poco fuera de control, lo siento. Levanta las comisuras de su boca, pero no puedo evitar fruncir el ceño ante su disculpa. No frunzas el ceño, no haré esto la próxima vez, lo prometo. Al ver la expresión de insatisfacción en mi rostro, inmediatamente finjo estar serio y me tranquilizo. Suspiré profundamente como si aceptara mi destino, y entrecerré los ojos para mirar a este hombre sonriente. Uea, ve a darte una ducha, o saldremos tarde y habrá embotellamientos. Lo ignoré con la mentalidad de convertir las cosas grandes en cosas pequeñas y convertir las cosas pequeñas en nada. Abrí el armario, saqué la camisa y los pantalones y me los puse. En ese momento, un silbato sonó detrás de mí. Inmediatamente me di la vuelta como si estuviera preocupado, mirando la figura alta con solo una toalla de baño alrededor de la parte inferior de su cuerpo. ¿Quién entró al baño? ¿Cómo puede decirme que confíe en este tipo de persona? Subiré primero hoy. Por favor, ayúdame a comprar un café para mí. Después de conducir hasta el piso inferior de la empresa, Kim me dijo. Asentí y le pedí que esperara en el ascensor solo, mientras yo caminaba hacia la cafetería del edificio. La multitud era tan larga que la cola llegaba hasta el exterior de la cafetería. Miré a otro empleado de la compañía que estaba esperando el café y tiró de mi cuello de manera antinatural. No puedo soportar la idea del iniciador sentado cómodamente en la oficina. Estoy tan enojado que me preocupo todo el día, preocupado de que la gente vea esos rastros. Cuando estaba a punto de alinearme, seguía agarrándome el cuello hasta que vi a una chica sentada en una cafetería por el rabillo del ojo. En ese momento grité su nombre frente a él para burlarme de King. King nunca mencionó el nombre de esta chica. Ella es señorita Mo. Próximo cliente. Venga, por favor. Hola, ¿qué te gustaría pedir? La voz del mesero volvió a sonar después de que la persona frente a mí terminó de ordenar. Inmediatamente desvié la mirada y caminé hacia el mostrador. Uea, ¿es americano? ¿Una taza? Preguntó de nuevo el camarero. Iba a pedir un trago extra para Ekin, pero cuando pienso en las cosas malas que hizo anoche, sí, una taza, respondí, pagándole al mesero. Luego me puse de pie y esperé a que el próximo cliente viniera a comprar café. Salí de la tienda con mi ice americano, miré a la señorita Mo, que todavía estaba sentada en la tienda, y corrí hacia el ascensor. Si bajó esta vez, debería poder encontrarme por casualidad. Wea, ¿dónde está mi taza de café? ¿Quién me vio entrar al apartamento con solo una taza de café y no puedo soportar sentarme y quejarme en voz alta? Puse mi mochila y el café sobre la mesa. Luego me di la vuelta y le dije con indiferencia, no lo compré. Oh, ¿qué pasa? Te pedí que me ayudaras a comprarlo, pero no lo compraste. Eres tan despiadado. Él se quejó. Me burlé un poco, ajusté mi expresión y continué. Wea, si quieres un trago, baja y cómpratelo.